establecer normas de trabajo, ¿ok? Y establecer normas de trabajo ¿para qué? Para crear trabajo decente, como nosotros llamamos. En español también se suele llamar trabajo digno, buen empleo, trabajo de calidad. Es decir, son empleos que protegen los derechos laborales, que promueven derechos laborales, fomentan las oportunidades de trabajo, es decir, entre hombres, mujeres, población rural, población urbana, población migrante, población local, etcétera. Mejoran la protección social, acceso a pensiones, acceso a seguro de desempleo, acceso a protección en caso de enfermedad o en caso de accidente, y fortalecen el diálogo social. Entonces, el diálogo social es la participación en la toma de decisiones de empleadores, trabajadores y gobierno. Cuando estos tres grupos hablan, ya sea de A2 o de A3, a eso es a lo que llamamos diálogo social. Entonces, ¿por qué hablo de todos estos temas en una presentación de empleo verde? Pues porque la OIT hace unos años empezó a trabajar en los temas ambientales. ¿Y por qué empezó a trabajar en los temas ambientales? Pues porque los desafíos ambientales cada vez más, y está aumentando de manera drástica de año en año, están afectando mucho al mundo del trabajo. Están destruyendo mucho empleo, están haciendo que mucho empleo tenga que transformarse, pero también están creando mucho nuevo empleo. Ahora vamos a ver un poco más de este tema. Entonces, yo me imagino que a vosotros no hace falta contaros esto, pero cuando yo doy este tipo de presentaciones, por ejemplo, para trabajadores, para empleadores o para otro tipo de instituciones, no todo el mundo conoce cuáles son los desafíos ambientales ante los que el mundo nos enfrentamos como mundo, ¿no? Entonces, me imagino que esto sabréis lo que es el gráfico que habla del sobregiro ecológico y cómo estamos necesitando cada vez más planetas, cada vez más tierras, para poder mantener nuestro consumo. Entonces, esto es cómo se ha movido este Global Footprint pues desde el año 1970 hasta el año 2020, donde veis que hay una pequeña bajadita con respecto al año 2018. Esa bajada es COVID. Eso es lo que pasó con el COVID y la parada de la economía, digamos. Ese es el impacto que ha tenido. Entonces, el día 22 de agosto, hace relativamente poco, ya como mundo habíamos utilizado todos los recursos naturales que el planeta puede renovar. En México fue un poquito antes, es decir, que en México a partir del día 17 de agosto ya estamos utilizando los recursos del próximo año. Entonces, esto lo que está haciendo, obviamente, es que nos está situando en un grado de insostenibilidad brutal, porque simplemente no tenemos suficientes recursos para mantener el sistema económico, para mantener el sistema de consumo, ¿no?, de recursos naturales que tenemos. El otro problema que tenemos importante, bueno, pues aquí tenéis, no sé si os suena este grafiquito que hay a la izquierda, que habla de cuáles son los límites planetarios. Los límites planetarios es una manera de ver cómo está el mundo en términos ambientales y en qué situación estamos mejor y peor. En biodiversidad, pues veis que es la parte roja de la izquierda, ya hace mucho tiempo que estamos en un momento muy urgente. El 60% de los ecosistemas ya están dañados o se utilizan de manera insostenible. El 90%, por ejemplo, en algunos ecosistemas, por ejemplo, en el caso marino, el 90% de las poblaciones de peces ya tienen algún tipo de riesgo o están completamente, digamos, casi a punto de desaparecer o se están pescando por encima de los niveles de reproducción. Entonces, bueno, si veis el gran asunto que sale más en las noticias y que más es conocido porque es un impacto muy global, es el cambio climático. Ya sabéis que vamos peor, quiero decir, el COVID nos dio algunas buenas noticias en términos de emisiones, pero enseguida se fueron esas buenas noticias porque las economías donde han vuelto otra vez a producir han producido mucho más que antes y no hemos cambiado los patrones de consumo. Y entonces, pues estamos en más emisiones de gases de efecto invernadero y más aumento de temperatura. Ya cada año vamos pasando todos los récords de concentración de emisiones, de aumento de temperatura, etc. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que todo este contexto global hace que haya muchos trabajadores y trabajadoras que no lo están pasando bien en el mundo y que están siendo afectados por esto. Entonces, de acuerdo a... Ay, perdón. De acuerdo a la investigación que hizo la OIT para el año 2030, que quedan 10 años,
se habrán perdido alrededor del 2% de las horas de trabajo debido al aumento de temperatura global. Esto equivale a 80 millones de puestos de trabajo. Es decir, no es que se vayan a perder 80 millones de puestos de trabajo, sino en horas de trabajo perdido. ¿Qué estoy describiendo? Si yo les digo a ustedes, Perdón, creo que hay alguien hablando. ¿Pasa algo? ¿Debo perder? ¿Debo parar? ¿Está todo bien? No, no te preocupes, fue un pequeño error. Vale, vale. Entonces, esta es la situación que tenemos. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Agricultura, pesca, bosques, turismo. Ustedes pueden pensar en otros sectores también. Estos son los sectores que más relación tiene y más dependen de los ecosistemas. La agricultura necesita un ecosistema estable para poder funcionar. Necesita una temperatura estable, necesita que no haya, bueno, igual con los bosques, con el turismo, necesita que todo lo que está pasando en el Caribe con el sargazo, por ejemplo, es muy obvio. Cuando uno cambia los ecosistemas, el impacto económico y, por tanto, en el empleo de estos sectores es brutal. Pues todo lo que tiene que ver con las enormes tormentas y eventos extremos, y huracanes y tifones y todo esto, que lamentablemente en México se sabe o sea, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de este tema, y igual en mis colegas del Caribe, de las islas del Caribe, saben mucho de este tema también. Entonces, el problema que nosotros estamos viendo como OIT, como organización dedicada a los temas de empleo, es esto, es que cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de medio ambiente, se habla de medio ambiente, pero en muy poquitas ocasiones se intenta entender cuál es la relación entre uno y otro. Entonces, nosotros como OIT, cuando empezamos a trabajar en este programa de empleo verde, lo que nosotros intentábamos era que estos dos círculos, que normalmente están separados, tiendan a juntarse para entender mejor cuáles son las implicaciones en el empleo de tener un medio ambiente mucho mejor. Entonces, bueno, pues así es como nosotros visualmente explicamos nuestro trabajo. Tenemos en la parte de la derecha lo que nosotros llamamos trabajo decente, que como os decía es pues, un buen trabajo donde uno tiene un buen salario, sus derechos laborales están bien protegidos, las empresas pueden crecer, las empresas pueden tener un buen desarrollo, tienen un buen involucramiento en las cadenas de valor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la parte de la derecha que llamamos trabajo decente. En la parte de la izquierda tenemos el impacto ambiental. El impacto ambiental, vosotros lo conocéis muy bien, entonces yo creo que no lo voy a explicar más. Es pues cómo contaminamos, cómo reciclamos, cómo utilizamos recursos naturales, cómo desertificamos, etc. Entonces, nuestro objetivo es pasar de la parte de abajo izquierda de esta gráfica a la parte de la derecha. Entonces, si vemos un poco cuáles son los ejemplos, pues si veis la foto que hay a la izquierda de esta persona que está separando la basura y recogiéndolo en sacos amarillos, pues si imagináis qué tipo de empleo tiene, pues muy probablemente no es un empleo formal, es decir, no tiene un contrato de trabajo, no tiene ningún tipo de acceso a la pensión, en fin, no tiene, como veis, ningún tipo de protección en sus manos o en su cuerpo para evitar que sea contaminado por la basura. En algunos casos hay niños por ahí cerca y tienen también trabajo infantil. Entonces, en términos ambientales, el trabajo que hace esta persona es muy interesante porque está separando basura. Esto es necesario para poder reciclar y que tengamos una economía circular. Esto es fundamental. Pero no podemos tener una buena política ambiental y una economía circular fuerte con este tipo de empleo. No puede ser porque estamos creando pobreza, estamos creando desigualdad y lo que estamos haciendo es estar basado un tipo de desarrollo que no mira a la justicia social, que es lo que nosotros como OIT promovemos. Entonces, en el programa de Empleo Verde donde yo trabajo, lo que nosotros intentamos es entender qué tiene que pasar para que esta persona de la izquierda pase a tener las mismas condiciones de trabajo que esta persona, estos dos señores, los veis de la derecha, que están arrastrando, o sea, están sujetando un cubo verde, entonces tienen su protección, tienen guantes, están bien señalizados. Yo os puedo asegurar que tienen un convenio laboral que es muy bueno, que les asegura vacaciones, que les asegura qué pasa en caso de enfermedad, etc. Entonces, si uno piensa en cada uno de los empleos, y ustedes que están estudiando ahora, pues es interesante que ustedes piensen, prácticamente todos los empleos, ya sea, no sé, medicina, derecho,
ingeniería, cualquier tipo de cosa que ustedes piensen, puede ser clasificado en estos dos temas, impacto ambiental, trabajo decente. Entonces, la idea siempre es ver cómo podemos subir en impacto ambiental y cómo podemos hacer que el impacto ambiental sea menor y la protección ambiental sea mayor, y mejorar en condiciones de trabajo decente. Entonces, bueno, pues en términos de energía, tienen aquí a la derecha este señor que está poniendo una instalación fotovoltaica en un tejado, que está bien sujeto, que no va a tener un accidente, tiene un buen salario, porque ha habido organizaciones sindicales que han hecho que su salario sea cada vez mejor, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en el marco en el que nosotros nos movemos. Entonces, definimos el empleo verde como el empleo que se crea cuando hacemos como una especie bueno, unimos dos ideas. Uno es el desarrollo social del trabajo decente y el otro es la sostenibilidad ambiental, con el cambio climático así como muy central, pero no solamente problema del cambio climático. Entonces, esto, si lo mezclamos, da el empleo verde. ¿Qué sabemos nosotros como OIT? Pues sabemos que la transición a una economía que sea mejor ambientalmente puede constituir un motor de creación de puestos de trabajo. Puede mejorar la calidad del empleo, promover justicia social y puede erradicar la pobreza. Pero lo más importante de esta frase son las dos primeras palabras. Si esta transición está bien gestionada. Si la transición no está bien gestionada, vamos a promover muchas de las desigualdades que a día de hoy estamos viendo y al final de la presentación veréis a qué me refiero. Esto es como definimos los empleos verdes en la OIT. Pues son empleos que se crean cuando se reduce el consumo de energía y de materias primas, se limita el cambio climático, se reducen los residuos y la contaminación, se protegen los ecosistemas o nos adaptamos al cambio climático. Entonces, esta es la situación en la que nosotros entendemos de partida, ¿no? Necesitamos manejar bien esa transición. ¿Por qué? Porque la transición es necesaria, pero va a suponer que haya lo que nosotros llamamos, no sé si muy acertadamente, ganadores y perdedores. Entonces, ante esta idea de ganadores y perdedores, y ustedes lo van a entender perfecto, los sectores perdedores son, según los estudios que nosotros hemos hecho, los sectores que tienen que ver con los combustibles fósiles, extracción de petróleo, extracción y uso de petróleo, de carbón, de gas natural, y los ganadores son los trabajadores vinculados a las energías renovables, la producción de tecnología, la instalación de proyectos, etcétera, ¿no? Si uno va a cada uno de los sectores, encontrará ganadores y perdedores, luego vamos a ir un poquito más allá de eso. Entonces, bueno, esto igual no nos interesa tanto, pero la OIT hemos venido negociando estos temas en el 2013, en el 2015, un poquito después en el 2017, siempre con diferentes enfoques. En el 2017 fue paz y resiliencia y cómo esto estaba vinculado con la transición justa. Somos una agencia muy antigua, incluso más antigua que Naciones Unidas, y el año pasado celebramos nuestro centenario. Y en esa declaración del centenario, que fue una declaración muy importante para el mundo del trabajo, estaba muy bien definido cómo es necesario la transición hacia este tipo de desarrollo ambientalmente mejor, pero tiene que estar basada en la justicia social. Y fuera de la OIT también ha sido incluido en el Acuerdo de París de la COP21 en el 2015, la Declaración de Silesia de la COP24 en el 2018 y mucho más recientemente, hace pocos meses, en la Cumbre de Acción Climática organizada por el Secretario General de Naciones Unidas. Entonces, lo más importante de estos dos procesos, ¿qué es? Pues es el reconocimiento de que si no se aborda la dimensión social, va a ser muy difícil que haya acción climática ambiciosa. Es decir, si no se entiende bien qué significa una acción climática ambiciosa para las personas, para su modo de vida, para su trabajo, para los ingresos, para las empresas en las que trabajan, va a ser muy difícil que esta acción climática sea ambiciosa, porque simplemente se va a frenar. Siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo con que su puesto de empleo desaparezca, con que su empresa deba cerrarse, porque no está en línea con los objetivos climáticos. Entonces, desde la OIT, bueno, nosotros acordamos a nivel político esta cuestión de la transición justa y lo que decimos, estos son los principios fundamentales, pero bueno,
Dejarme que vaya un poquito más aquí, más adelante. Entonces, lo que nosotros decimos es que entendemos que esta transición hacia un modelo diferente, más ambientalmente mejor, de desarrollo, va a tener impacto en el empleo, se va a crear empleo, eso es muy importante, se va a destruir, es muy importante, pero puede ser que la creación y la destrucción de empleo no ocurra a la vez ni ocurra en el mismo territorio. Puede ser que se destruya empleo en el norte del país y se cree en el centro del país. Y a la inversa, que se destruya en el sur y se vaya a crear en el norte. Entonces, lo que nosotros decimos es que hace falta poner en marcha una serie de políticas para asegurar que nadie quede atrás en todo este proceso de transición. Y estas son las políticas que nosotros proponemos como OIT que se propongan. Entonces, voy a ir un poco deprisa porque igual tampoco os interesa tanto esto. Políticas macro de empleo y de protección de empleo. Entonces, estos son, digamos, el tipo de políticas que tiene a mano un gobierno de un país, también México. Necesitamos que haya coherencia de políticas, que haya diálogo social y que se ponga mucho en el centro el tema de género. Las NIT son las normas internacionales de trabajo. Entonces, en el año 2019, como os decía, fue un año importante, el año pasado, porque se acordó esto. Se acordó dentro de este marco de la Climate Action Summit, de la Cumbre de Acción Climática, se acordó que varios países se comprometían a poner en marcha políticas de transición justa. Estos varios países son los que ustedes ven abajo. Y como ven, a ver, ¿alguien conectó su micro otra vez? Ahí lo controláis muy bien. Entonces, como podéis ver abajo, México es uno de estos países. Entonces, México es uno de los países que se ha comprometido a hacer política de transición justa en el marco de su política climática. Entonces, bueno, nosotros ya estamos trabajando con algunos países que están en esta lista. Con México, en realidad, estamos trabajando mucho más con la Ciudad de México, más que con México federal. Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, ahora lo vais a ver, analizar, hemos hecho esta hoja que veis a la derecha, se llama Potencial de creación de empleos verdes en un marco de transición justa en México, una nota informativa. Entonces, esta nota informativa, lo que nosotros queremos entender es cuáles serían los espacios o las decisiones que podrían llevar a tener una estrategia de transición justa, una política de transición justa en México. Entonces, lo primero es señalar, y esta va a ser la segunda parte de mi presentación, que pasa en México y la transición justa. Importante, el diagnóstico. México enfrenta bastantes desafíos sociales, laborales y ambientales. Cambio climático, se agravan situaciones persistentes de degradación y erosión de los suelos, los sistemas están frágiles, dependiendo de la parte del país, más o menos frágiles. Situación de estrés hídrico alto y una alta vulnerabilidad a los eventos extremos. Entonces, si os acordáis de las primeras diapositivas, todo esto va a hacer que haya un impacto en el empleo muy importante. En el aspecto laboral, grandes brechas de desigualdad entre regiones. Digamos que tenemos un sur muy pobre y un norte mucho menos pobre, con mucha más industria. En México tenemos altísimos niveles de informalidad, muy diferentes en el sur, en el norte y en el centro. La informalidad, os recuerdo que son aquellas personas que trabajan sin ningún tipo de contrato, personas que tienen cuenta propista, su propia empresa pequeñita. Hay muchas microempresas que son informales también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todas estas personas tienen condiciones precarias de contratación, son salarios mucho más bajos que los demás, tienen carencias en cuanto a prestaciones laborales y a protección social, lo que yo os decía, pues no hay pensiones, no hay seguros, a lo mejor no hay acceso para que los hijos de estas personas tengan acceso a las guarderías o a otro tipo de cosas, y sobre todo esto ocurre en las micro y pequeñas empresas. ¿Vale? Entonces, los que más están afectados por esta vulnerabilidad son los jóvenes y las mujeres. Entonces, digamos que estos son la situación, los sectores sociales más vulnerables. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido identificar dónde se puede crear cuáles son los sectores donde tiene más sentido crear, poner el enfoque para crear empleo verde. El primero, el sector agropecuario. Primero, ¿cuál es la situación de partida? Pues es un sector que tiene enormes problemas de trabajo decente, es un sector muy vulnerable a la presión hídrica y a los efectos del cambio climático. Hay un deterioro de la productividad agrícola
relacionado con estos temas que yo os decía, por aumento de temperatura, porque no hay suficiente agua, porque se pierde la fertilidad de los suelos. Hay una creciente degradación de suelo y ecosistemas que afecta igual al sector, y los ecosistemas manejados, tierras dedicadas a agricultura, ganadería y bosques, el 70% de los suelos están degradados. Entonces la situación de partida es complicada. ¿Cuáles son la principal opción de crear empleo verde? No la única, la principal, agricultura orgánica. O sea, ¿por qué no hacemos de lo que es la agricultura en México un gran motor de agricultura orgánica que ya está entre los primeros de la región? O sea, que no es que México se haya quedado atrás. Entonces, si la agricultura orgánica sería una de las actividades clave en el país y a día de hoy ocupa el 6% total de las trabajadoras del sector. Como os decía, no es que México no haya estado de brazos cruzados. ¿Por qué es interesante la agricultura orgánica? Por dos cosas. Porque tiene una intensidad laboral mayor. Es decir, producir el mismo producto, un jitomate, lo que uno quiera, ¿no? Un aguacate, lo que sea, con agricultura orgánica requiere de más empleo que una agricultura convencional. Entonces, por cada millón de pesos que aumenta la demanda de productos agrícolas, la agricultura tradicional genera 16 puestos de trabajo indirecto y la orgánica 45. Entonces, de hecho, tener más productos orgánicos puede ser pues, una política de creación de empleo directamente. México es actualmente el cuarto productor de alimentos orgánicos en el mundo. Como os decía, ¿no? Donde hay que prestar atención, mejorar la calidad del empleo, porque es muy bajita la calidad de empleo, y hay que prestar mucha atención a la población indígena, porque son uno de los grupos más vulnerables. Energía, el otro sector que nosotros hemos identificado. ¿Cuáles son los datos de partida? Bueno, el 77% de la generación eléctrica proviene de gas, petróleo y carbón. Esto puede variar, porque ahora con COVID ha variado. Pero son combustibles fósiles muy emisores de gases de efecto invernadero. El 70% del total de las emisiones, de hecho, viene del sector de la energía, que incluye transporte e industria, ¿no? El sector de hidrocarburos, además, es responsable de la mayor parte de los sitios contaminados por emergencias ambientales en los últimos años, y se retoma la idea de Pemex como palanca de desarrollo nacional y se está frenando el apoyo a la producción de energías renovables de una manera o de otra. Entonces, el sector de las renovables ya es un sector donde se está creando mucho empleo, 26.395 empleos en 2018, y ha crecido mucho, 33% respecto a lo que ocurría en el año 2009. Interesante, la calidad del empleo, la energía, es una buena calidad, es decir, excepto la minería del carbón, los trabajadores de gas y de petróleo y también de energías renovables tienen buena calidad de empleo, tienen salarios, digamos que por encima del salario mínimo, desde luego, tienen acceso a la protección social y tal. Entonces, el área donde está peor en términos de calidad de empleo es la representación de mujeres. Hay muy pocas mujeres trabajando en el sector. ¿Cuáles son las opciones para crear empleo verde? Pues las energías renovables, eso lo sabemos todos, ¿no? Desarrollo, ¿dónde? Pues lo que hay, donde México todavía no ha trabajado tanto es en el desarrollo local de la cadena de valor. Es decir, ha traído a empresas que han hecho instalaciones de energía solar, instalaciones de energía eólica, pero digamos que no se ha quedado con suficiente desarrollo tecnológico gracias a eso, ¿no? Existen algunas brechas en el desarrollo, en la formación de las personas trabajadoras. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Apoyar la creación de cooperativas de producción renovable. En eso México tendría un enorme potencial y podría ser, la verdad, líder de toda la región. Es decir, que la producción de este tipo de energía no sea liderada únicamente por la empresa pública o por empresa privada, sino por esto que se llama economía social y solidaria, por ejemplo, con cooperativas. ¿Qué otra cosa más se puede hacer? Dos temas, mejorar eficiencia energética y la movilidad sostenible. Entonces, todos estos temas que estáis viendo en la pantalla son sectores donde se va a crear el empleo. Transporte público, infraestructura ciclista, infraestructura peatonal, mejora de la logística con mercancía de bajas emisiones, bueno, todo esto. El otro sector es la construcción. El sector de la construcción en general es un sector donde se consume mucha energía, se consumen muchos materiales y
es necesario, y se está haciendo, pero no al nivel que se necesita, digamos, como planeta, es necesario introducir criterios ambientales, digamos, desde el diseño del edificio, en la construcción y en su uso. Entonces, en México se estima que los edificios sustentables pueden reducir el consumo de energía en un 25% y un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué sería interesante esto? Primero, porque crea mucho empleo. En algunos de los países de Europa, toda esta cuestión de la construcción sostenible y sobre todo la mejora de las viviendas que ya existen, o sea, la rehabilitación energética de las viviendas, se ha puesto en marcha por los dos objetivos, por objetivos ambientales y por sus objetivos de creación de empleo, porque son sectores donde se puede crear, pasaba igual que con la agricultura, donde se crea mucho empleo por cada dólar invertido. Entonces, además, mejorar la vivienda de la gente, pues ya sabéis, mejora la calidad de vida, reduce el coste para las familias, se crean edificios más seguros, más resilientes al cambio climático y bueno. Si además se ponen en marcha políticas de trabajo decente, pues además son buenos puestos de trabajo, que no es el caso en México en todos los lugares porque la informalidad es alta en el sector. Entonces hay muchos accidentes laborales, los salarios no son tan altos y hay muy pocas mujeres, sí que hay algunas, pero muy pocas. Oportunidades de empleo verde, pues la construcción sostenible, ¿no? ¿Qué es necesario para que haya una construcción sostenible? Hay que cerrar brechas de formación y perfiles profesionales, porque todavía muchos de los profesionales y las profesionales que son formadas en este sector no conocen todavía cuáles son las técnicas de eficiencia energética, cuáles son los materiales que se pueden utilizar, cómo se puede hacer la instalación de energía solar, de otro tipo de energías renovables, etc. Bueno, ahí tenéis algunos datos. Solamente el 5% de los hogares en México poseía algún tipo de aislante térmico en las paredes y las viviendas. Entonces, imaginaros, a pesar de que existe la norma, de norma de eficiencia energética, todo el espacio que uno tiene para crear empleo mejorando esos hogares. Entonces, hay que tener en cuenta que en este sector hay muchas pequeñas empresas. Hay algunas grandes empresas que mueven muchísima parte del negocio y muchas pequeñas empresas. Entonces, lo que suele ocurrir es que la gran empresa sí que hace el cambio hacia modelos de construcción más sostenible, pero la pequeña empresa no suele tener el acceso a la formación, a la información. Si se necesita, bueno, pues cambio en su proceso o lo que sea, pues se suelen quedar atrás. Entonces es muy importante hacer programas que les enfoquen a ellos. Entonces, recomendaciones, pues identificar brechas entre la disponibilidad y entre lo que se necesita y las falencias técnicas y las capacidades para que se cree este empleo verde. Hay que trabajar bien en esta cuestión que son las brechas técnicas y de talentos. El SENER ya hizo algo en el año 2016 en el sector de la energía renovable y la eficiencia energética. Hay estrategia de fortalecimiento para mejorar la sostenibilidad y resiliencia de las empresas, es decir, trabajar con el sector empresarial para que sea cada uno de los sectores entiendan dónde están las salidas ambientales en su sector, ¿no? Pues en la agricultura, en la construcción, en la energía, y promover una mejor inclusión de grupos desfavorecidos, pues como decía, mujeres, jóvenes, indígenas. Y estos son algunos de los sectores de interés: renovables, construcción sostenible, movilidad baja en emisiones y agricultura orgánica. Y ahora ya me quedan un par de diapositivas para hablar de la dimensión regional. He hablado de México, he hablado como de la cuestión más teórica de México, y ahora voy a hablar de qué pasa en América Latina y el Caribe. Hace como un mes, una cosa así, hemos publicado este informe, el empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, lo que hemos hecho en este informe ha sido analizar si es posible o no hacer ¿qué pasaría en el empleo si se pone en marcha una política de descarbonización para toda la región? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, lo primero es llegar a cero emisiones netas para la región en 2050 es absolutamente posible. ¿Cómo? Aquí tenéis como los 5 pasos. Descarbonizando la generación de electricidad, que ya lo hemos hablado, con las renovables, por ejemplo. Electrificando los usos de energía. Esto es importante porque si electrificamos usos de energía podemos producir esa energía con renovables. Aumentando el uso de transporte público y transporte no motorizado. Importantísimo para ciudades como las que yo vivo en la Ciudad de México. Deteniendo la deforestación y el aumento de la reforestación, porque esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la región. En varios países, en Argentina, en Brasil, en Perú,
hemos visto en Colombia, aumenta la deforestación y reduciendo el desperdicio, ¿no?, de los sectores de energía y alimentos. Hemos visto que el cambio a dietas en base a carne y cambio a dietas en base a plantas tendría un importante impacto en el empleo. ¿Cuál es ese importante impacto? Esto, aquí lo veis. Una economía neta, o sea, neta en emisiones de gases de efecto invernadero, se podría crear 15 millones de empleos para 2030. Es decir, en 10 años podríamos tener 15 millones de empleos más. Pero hay ganadores y perdedores. ¿Cuáles son? Pues mira, aquí los tenéis. En la parte de la derecha, en lo que está en rojo, veis los ganadores, que son la agricultura y la producción de alimentos basados en plantas. El sector forestal es ganador. El sector de la producción de electricidad con renovables es altamente ganador. Los números de empleo los tenéis así en el numerito. ¿Quiénes son los perdedores? La producción de electricidad con fósiles, con carbón, gas, petróleo, la extracción de esas fuentes de energía fósiles, y hay una pérdida también en el sector ganadero, digamos, porque como lo que hemos hecho ha sido modelizar qué pasaría si cambia la dieta, pues la gente empezaría a tomar menos carne y entonces, por tanto, el sector bajaría en empleo. ¿Dónde se crearía mucho empleo? Pues mira, México uno de los ganadores, 2 millones de empleos adicionales, en Brasil también. Otros países en América Central, el resto de Cono Sur y en el Caribe un poquito también. Y entonces esto es lo que yo os quería comentar, y ya con esto termino, es qué va a pasar con el género, qué va a pasar con el empleo para hombres y para mujeres. Pues entonces veis en la parte de la izquierda que hay una gráfica que dice ganancia en azulito y pérdida en rojo. Y veis que en las mujeres hay más ganancia que pérdida, pero mirad el tamaño del cuadrito azul, de la columna azul comparada con la columna azul de los hombres. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es, para mí personalmente, es la parte más importante de todo el informe. El 80% de esos nuevos 15 millones de empleo se los van a llevar los hombres, y el 20% de esos 15 millones de empleo se los van a llevar las mujeres. ¿Por qué es eso? Porque los sectores donde yo he estado nombrando antes, la energía, la agricultura, la movilidad, la construcción, son todavía sectores donde hay muchos hombres. Las mujeres en América Latina, en muchos de los países, tienen una menor participación en el mercado de trabajo porque tienen que estar cuidando niños, cuidando enfermos, cuidando hogares, cuidando otras cosas, ¿no? No solamente es por eso, hay una brecha de formación muy importante, pero las mujeres no entran a carreras técnicas, no les atrae este tipo de formación por constructos sociales y otro tipo de cosas, pero esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando en el año 2030 si no hacemos nada al respecto. Entonces, si no hacemos nada, tendremos muchos hombres que tienen empleos y esperemos que bien pagados, porque se hará trabajo decente, y tendremos muchas menos mujeres. Entonces, esto es un llamado urgente a poner en marcha políticas de equidad de género en el marco de esto que hemos llamado economía verde o transición justa. Y ya está. Importante asegurar que los nuevos trabajos sean decentes, agricultura, transporte y turismo sostenible, como ya os lo he contado, pues no repito. Y entonces aquí terminaría mi presentación y todavía tenemos un ratito para preguntas y respuestas si queréis. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Bueno, vamos a dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas. Pueden levantar su mano usando las reacciones de Zoom y les doy la palabra para que prendan su micrófono, o bien pueden escribirlas en el chat y yo las digo en voz alta. Sí, Daniela. Hola Ana, mucho gusto, habla Daniela. Gracias por tu presentación. Yo tengo, no sé si me pueden escuchar, si me escuchan bien. Sí. Te escuchamos muy bien. Yo tengo una pregunta acerca, específicamente en México, ¿cómo ves tú con esas proyecciones que tienes a 2030, la importancia de que el gobierno, específicamente en México,
tome un papel importante en cuanto a la fomentación de nuevas políticas para migrar hacia empleos verdes, como lo comentas tú. Perdón, que no podía. Mira, Daniela, yo, fíjate que en el caso de México yo tengo la sensación, porque yo trabajo para toda América Latina y el Caribe, entonces trabajo con Costa Rica, con Colombia, con Chile, o sea, como con países con diferentes gobiernos, de derechas, de izquierdas, de centro, con diferentes contextos sociales, ambientales. Entonces, lo que yo he visto es que en los gobiernos, en los países donde se entiende que hacer política ambiental es una política de empleo, es decir, que uno no hace política ambiental solo para proteger una especie animal, para proteger, no sé, reducir la contaminación, para que haya una política climática, sino que lo hace porque es bueno para el empleo, es bueno para la gente, es bueno para que la gente tenga salarios mejores, es bueno para que los grandes, o sea, la gran parte de los pobres en México están en el campo. Entonces, si tú consigues como gobierno que ese campo, esa agricultura, esos sectores rurales están en una mejor posición porque mejoren salarios, ingresos, no estén tan afectados por las sequías, por las inundaciones, pues eso va a ser bueno para ellos y para sus familias. Entonces, cuando hay este entendimiento de que hay una segunda variable que es positiva para el desarrollo social y para el bienestar de la población, entonces hay mucho interés para trabajar en el tema. Y yo tengo la sensación de que en México todavía no hemos conseguido tener este tipo de diálogo, ¿no?, que estamos teniendo a día de hoy, entender este entendimiento sobre cómo hacer una política ambiental de protección de la biodiversidad, de lo que ustedes quieran, puede ser interesante y puede ser positivo para el empleo de ese sector en particular. Entonces yo creo que sería muy bueno que México avanzara por ahí y a partir de ahí ya se podrían empezar a hablar de cuestiones más específicas, pues cuáles serían los cambios en formación, cómo se podría apoyar a los nuevos emprendedores para que tengan más empresas verdes, cómo se podría apoyar al actual sector empresarial para que sea más resiliente al cambio climático, que reduzca las emisiones y todo esto, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Yo tengo otra duda. ¿Puedo? Ok, primero que nada, muchas gracias. Igual estuvo muy interesante todo lo que nos platicas. Y mi pregunta es, nosotros como jóvenes universitarios que estamos quizá a punto de salir, ¿cuál crees que pueda ser nuestra siguiente acción? O sea, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos para poder ayudar en este cambio? O sea, igual no estamos en el gobierno, no tenemos a cargo muchas personas, pero queremos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Esa es muy buena pregunta. Mira, nosotros, bueno, es muy interesante. Iniciamos el año pasado un diálogo con los jóvenes que se llamaba Empleo Verde para los Jóvenes y lo que queríamos era conocer un poco cuál era el punto de vista de vosotros. Entonces, lo que nosotros vimos es que, ¿cómo decir? Había no sé cómo decir. No había, los jóvenes quieren tener un empleo, o sea, quieren hacer algo posible para que dejar un mejor planeta de lo que han heredado de las generaciones anteriores, porque se dan cuenta de que la situación es muy complicada, pero no encuentran el espacio para hacerlo. Entonces ellos quieren tener un empleo verde, pues si uno es arquitecto quiere hacer o una arquitecta, ¿no?, quiere hacer que los edificios sean sustentables, que tengan tejados verdes, que tengan energía solar y biomasa y cosas así, o si uno es abogado, quiere trabajar en derecho ambiental para proteger, bueno, pues todas estas cuestiones de impacto de la contaminación y todo eso y así. Entonces, había como mucho interés y yo creo que los jóvenes de a día de hoy tienen mucho interés en poder hacer posible, ¿no?, que haya un mundo mejor, pero hay poco espacio. Entonces, bajo, no sé, como mi pensamiento alrededor de esto es, hay que demandarlo. O sea, hay que demandar, o sea, hay que levantar la voz y hay que decir, nosotros necesitamos que nos enseñéis diferente para que nosotros podamos tener un empleo mejor en el futuro. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudié una ingeniería agrícola y nosotros no nos hablaban de agricultura orgánica. Daban por hecho que la agricultura que había que hacer era una agricultura convencional, que es una agricultura que utiliza mucho producto químico, por ejemplo.
Entonces hay que demandar que los jóvenes tengáis acceso a este tipo de cosas, tengáis acceso a la promoción, o sea, a poder empezar vuestra empresa y que sea en un sector que os interese, pues de reciclaje o de lo que sea. Yo os animaría también a hablar entre vosotros y a hacer todo tipo de iniciativas conjuntas. No solamente tipo activismo, o sea, de poder decir queremos un mejor empleo y queremos más derechos y queremos que sea en este sector y cosas así, sino también pues juntarse, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué no formamos pues una empresa que lleve logística, que haga logística baja en carbono, digamos, utilizando bicicletas, utilizando otro tipo de cosas? Yo sé que es difícil porque yo estoy hablando como de un futuro, pero creo que hay que levantar la voz, porque si la voz está callada, no hay un entendimiento en el mundo exterior de que los jóvenes quieren un empleo diferente. No sé si he respondido a tu pregunta. Claro, muchas gracias. José Ángel. Hola, muchas gracias por la conferencia. Y me gustaría preguntar, ¿qué estrategias podríamos seguir nosotros como jóvenes para pues poder involucrar más a los sectores vulnerables? En este caso, se hace los sectores agrícolas, la gente con menos recursos, para poder informarles acerca de las situaciones que estamos, bueno, de la que nosotros estamos más enterados, como el cambio climático y todas las consecuencias que pueden traer a futuro. Qué bonita pregunta. Pues o sea, lo primero que se me ocurre es a través de todos los trabajos de voluntariado poder trabajar con ellos, o sea, poder dar formación. Es cierto lo que estás diciendo. Muchas veces lo que ocurre es que no se sabe, o sea, los productores no saben lo que va a pasar, no saben lo que es el cambio climático y si lo han escuchado hablar de ello, porque bueno, pues ya es un tema que es muy conocido, no saben muy bien qué significa en su caso particular. No lo saben. Saben que el tiempo se ha vuelto loco, que no saben muy bien cómo seguir, no saben cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recoger, cuándo viene una plaga, cuándo viene una enfermedad, no saben. Y viene el sargazo al Caribe y no se sabe muy bien qué hacer. Entonces, me parece muy interesante y un poco siguiendo mi respuesta a la pregunta de antes, yo creo que sería muy bueno plantear este tipo de soluciones como colectivo de jóvenes. Somos un colectivo de jóvenes, queremos que, digamos, que haya un bienestar mejor para todos, también para los más vulnerables y estamos dispuestos a trabajar y a partir de ahí, pues mira, yo le estaba comentando antes a Patricia, yo estoy colaborando con una iniciativa que lidera el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que justamente me decían que trabaja con las universidades. Entonces, podría ser muy buena idea ponernos después de esta conversación en contacto con ellos y ver cómo este link que tú estabas comentando se podría hacer con las poblaciones vulnerables, pues con las poblaciones que más sufren, sobre todo el sur, con la población migrante, bueno, cosas así. Y entonces ver cómo podemos encontrar un espacio entre todos para que vosotros con vuestro conocimiento, que es interesantísimo, pues se pueda apoyar a todos estos sectores. Se me ocurre. Seguramente hay otras maneras de hacerlo. Muchas gracias. Sí, Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar, de qué organización recomiendas que se sigan o estar nosotros al tanto de las buenas prácticas que publican sobre empresas, ¿no? Que hay buenas prácticas sobre construcción, sobre cultura, sobre turismo, etcétera. ¿Y cuál crees que son las más adecuadas al menos para ponerlas en América Latina o más específicamente en México? Bueno, eso sí. Pues mira, casi todos los sectores, por ejemplo, el sector de la construcción, la gente que trabaja en la construcción sostenible se han unido y han formado ¿cómo se llama? Green Building Council. Es un consejo mundial, pero que tiene capítulos a nivel país, el Consejo Mundial para la Construcción Verde. Entonces, ahí conviene prestar atención a eso, al Green Building Council de México, ¿no? Que trabaja, también digo, hay en otros países. Entonces ahí pues te dicen cuáles son las certificaciones, cómo se está moviendo el sector y cosas así. En otros sectores uno tiene que ir uno por uno. Por ejemplo, en el sector del turismo también hay varias certificaciones. Bueno,
lo primero que debería decir, si tú miras lo que las agencias de Naciones Unidas, cada una de ellas, por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo tiene muy buenas publicaciones sobre avances en sostenibilidad ambiental en el turismo. Entonces, si quieres saber datos, qué está pasando, cuáles son esto, ahí este es el primer filtro. Lo mismo con la FAO y la agricultura, lo mismo, digamos que como tenemos agencias en todos los sitios, pues la verdad es que se puede entender así. Pero en el caso del turismo sostenible también hay algunas, el caso del turismo es uno de los sectores donde existen más variedad de certificaciones ambientales. Entonces tendrías que estar prestando atención a algunas de ellas. Y además, esta es un poco más complicada. Es una pregunta complicada porque el sector empresarial no se ha unido como sector empresarial completo, sino que siguen trabajando a nivel sectorial y entonces digamos que cada uno va a un nivel. Por ejemplo, el sector de las energías renovables aumentó muchísimo todo su diálogo y entonces creó, de hecho, la Agencia Internacional de las Energías Renovables que se llama IRENA. Entonces, si te interesa el sector de las renovables, encuentras todo tipo de información técnica, política, de todo tipo sobre las renovables en IRENA, que se escribe así. Sin embargo, el sector de la agricultura, pues como es un sector muy informal, donde hay muchos pequeños productores, hay un grupo un grupo pequeño de muy grandes empresas, entonces no es un sector donde las cuestiones de sostenibilidad estén tan presentes. Entonces, es una pregunta complicada de responder, pero a la vez bien interesante porque muestra cuál es uno de los agujeros, ¿no?, de toda esta cuestión del empleo verde. Y mira, igual podríais tener vosotros un buen papel, que es justamente compilar quién es quién en el sector empresarial y quién dice qué. Y si uno quiere saber qué pasa en este sector o en el otro, usted tiene que ir aquí y ver esto. Esto está interesante, sí. Sí, Francisco, adelante. Hola, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es, como tú lo mencionabas en tu plática, el gran perdedor de esta reestructuración es la industria fósil, que es una industria monolítica, es gigante, y que va a ser evidentemente difícil, como entre comillas, convencerla de dejar este primer lugar en la generación de energía. Peor aún en México, donde pues el nuevo gobierno ha puesto a Pemex como la piedra angular de su plan de crecimiento. Y cada que yo pienso en esta cosa, en este panorama, pues bajo toda esta perspectiva es muy difícil, es muy fácil sentirse pues un tanto inútil, porque pues, el gran cambio a un nivel personal es difícil hacer algo al respecto. Mi duda es esa, si a nivel personal se puede hacer algo o como de qué forma puede ayudar uno a cambiar este tema que es verdaderamente masivo a comparación de uno. Sí, ya te entiendo, que es demasiado grande como para uno pensar que el cambio, o sea, el cambio de uno puede ser una gota en el mar y entonces, ¿para qué? Mira, de todas maneras, hay una cuestión que damos por hecho y yo creo que damos por hecho mal. Y es que el sector de los fósiles es inamovible. Yo, como os digo, trabajo en varios países y pues una de las conversaciones que estoy teniendo últimamente es en Colombia, donde el sector es uno de los mayores exportadores de carbón de América Latina. Y son muy conscientes de que esto se acaba. Y como lo dice un compañero mío, esto es la historia de una muerte anunciada. La mayor parte de los países donde Colombia en particular está exportando carbón ya han decidido que quieren ser netos en emisiones de gas de efecto invernadero, que no quieren quemar carbón, porque la gente ya no quiere más, ya no quiere estar contaminada y bueno, por diferentes razones. Y a nivel internacional, que yo recuerde, Repsol, que es la gran productora de petróleo, Exxon no, BP, que es British Petroleum, que es la otra gran empresa de petróleo. Los dos ya han dicho que han iniciado su movimiento hacia la producción más verde. Hay muchas críticas a estas dos empresas porque, bueno, ¿qué significa producción más verde? Van a reducir las emisiones para 2050. Entonces, por ejemplo, algo impensable en el país de donde yo soy, que es España, es que ahora Repsol, que es la empresa que tiene todas las gasolineras del país y que ha sido el tótem de producción de fósiles en mi país,
pues ahora está vendiendo, por ejemplo, energía solar. ¿Usted quiere tener una instalación de energía solar? Póngase en contacto con nosotros. Nosotros le ayudamos a gestionarlo y todo. Entonces, esta idea que tenemos de que el sector de la energía es inamovible, en realidad no corresponde a la realidad. Es cierto que hay que ayudar a que el sector entienda dónde están las oportunidades, pues como decía yo antes, de creación de empleo, de desarrollo tecnológico, de desarrollo industrial, produciendo palas o produciendo, bueno, las diferentes tecnologías que necesitan las renovables, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues yo creo que el hablar sobre todo esto que yo estoy diciendo y sobre todo lo que vosotros ya sabéis, el mundo está cambiando, hay otras opciones, ¿por qué son mejores estas? ¿O por qué es mejor para el empleo? ¿Por qué es mejor para la contaminación? ¿O por qué? O sea, que la gente comprenda un poco más sobre las bondades de alguna cosa, pues este tipo de plática es muy interesante, porque no todo el mundo lo sabe. O sea, dejémoslo así, no todo el mundo sabe que este tipo de energías son mejores. Y conviene que la gente lo sepa. Además, son más baratas. Además, son más baratas a día de hoy. Entonces, conviene que la gente tenga bien ese conocimiento. Y una vez que el sector ya cambie, pues ya se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, pues se puede crear esto que yo decía en mi plática de una cooperativa, pues crear una cooperativa de producción eléctrica y ver cómo se puede estar vendiendo la electricidad a otros. O sea, en México ya existe esta posibilidad de que uno produce y otro compra sin pasar al mercado de electricidad. Entonces, bueno, pues pensar un poco y reflexionar un poco sobre qué rol podría haber por ahí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, para ya dar por terminado. Sí, Jorge. Ana, en tu presentación mostraste que al aumentar, bueno, al cambiar de una agricultura de la que tenemos actualmente a una orgánica, se aumentaba el número de personas, de empleos que se generan. ¿Dónde se podría encontrar como más información al respecto, ¿no? Digo, yo supongo que esos números son manteniendo la producción constante, ¿no? Entonces sería interesante ver, bueno, ¿dónde puedo encontrar como más información al respecto de eso? Vale. Mira, o sea, esta información está en la nota que os he dicho que publicamos en la OIT. Voy a ver si mientras hablo con vosotros lo busco aquí y te lo pongo ahí. Entonces, ese dato en concreto lo vas a encontrar ahí. Pero, espera. Si te interesa el tema de la agricultura orgánica y del impacto en el empleo, hay algunos informes interesantes. La FAO ha publicado alguna cosa sobre este tema. Ha publicado algunos informes. Entonces, yo te aconsejo que le eches un vistazo. Mira, aquí en el chat os lo pongo en la caja del... A ver si eres capaz. Aquí está. El link a la nota informativa que yo os he presentado. Y si quieres buscar en la FAO, ahí encontrarás, pero hay algunos más. La FAO publicó hace algunos años un informe sobre empleo verde y agricultura y ahí daba algunos datos. Entonces yo te aconsejo que eches ahí algún vistazo y nosotros en la OIT, los informes que hemos ido publicando, también hacemos referencia. Entonces, te aconsejo que mires el último informe al que yo hacía referencia, que es este informe del BID, el empleo en el futuro con emisiones cero en América Latina y el Caribe, que os lo pongo aquí, porque ahí también tienes algunos datos al respecto que son interesantes. Buenísimo, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta antes de que se finalice la sesión. Ana, ¿habría alguna forma de que nos pudieras compartir tu correo para en dada ocasión tener contacto contigo más adelante? Aquí lo tienes, yo te comparto mi correo. Lo que no estoy segura de que pueda atenderte súper rápidamente porque tengo un poquito de lío, pero con gusto, si no te puedo atender yo, a ver, ahí está. Si no te puedo atender yo y veo a alguien que te pueda atender, pues como estábamos hablando, de algún sector, alguna ONG, o sea, el movimiento de ONGs ambientales en México es muy interesante. Entonces ahí hay algunas organizaciones que están haciendo un trabajo estupendo. Entonces, si yo no puedo atenderte, intentaré ayudarte para que otra persona de otro movimiento te pueda ayudar. Ahí lo tienes, sí. Muchísimas gracias. Nada.
Pues yo me voy a tener que retirar ya. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, Ana, por tu tiempo y por tu presentación. Que tengan un muy buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ha sido un placer. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.